Muy buenas tardes, maestros. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Aquí nosotros vamos a iniciar. Un momento, por favor, vamos a ir presentando. Ok. Muy bien, ahora sí. Vamos a iniciar la interacción del día de hoy. Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos con la organización CEJAE Ribeiro, mediante la cual vamos a interactuar. Vamos presentando todo, ya conocemos todos los aspectos, conocimiento pedagógico disciplinar en base a necesidades de aprendizaje. Muy bien, aquí estamos con nuestro ciclo repaso súper intensivo, con la especialidad de primaria, para los conocimientos para el ascenso de escala magisterial. Ya nos faltan pocos días para nuestra evaluación. Les saluda la magistra Lili Marisol Pizarro Arancibia, que en esta oportunidad va a interactuar con ustedes durante estas 2 horas. Muy bien, ahora sí, empezamos. Vamos mandando todo. Ok. Aquí, ya nos encontramos en nuestra sesión número 5, miércoles 11 de enero. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy? Hoy tenemos casuísticas en ciencia y tecnología. El día de mañana, también 6 en punto, es nuestra última sesión. Tenemos casuísticas en personal social. El simulacro se va a desarrollar el día viernes 13. Muy bien. Ahora sí, continuamos. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión del día de hoy? Resolver casuísticas del área de ciencia y tecnología, aplicando conocimientos pedagógicos. Vamos presentando nuestras etiquetas de la sesión, importante para la fluidez de la sesión. Ya nosotros conocemos, aplicamos escucha activa. Asimismo, el trato cordial, ¿sí?, que siempre tenemos aquí con la organización CEJAE Ribeiro, con los maestros. Si tenemos una ventana por ahí que nos pueda distraer, vamos a ir cerrándola. Muy bien, aquí está nuestro chat del Zoom. Vamos a interactuar a través de nuestro chat. ¿Qué más tenemos? Si tenemos una buena idea, una buena propuesta, también vamos a compartir a través del chat del Zoom. Y la gestión de nuestros micros, muy importante para poder darle fluidez a nuestra sesión. Ya conociendo nuestras etiquetas de la sesión, nosotros inmediatamente pasamos a presentar nuestra área curricular, ciencia y tecnología, casuísticas, según el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que nos van a evaluar? ¿En base a qué va a estar la casuística de ciencia y tecnología? Punto 1. Hablamos de la indagación. Este proceso de indagación, que es una de nuestras competencias del área de ciencia y tecnología, está presente en nuestras casuísticas. La otra competencia, explica. Tenemos el indaga, tenemos el explica y por último, diseña y construye. Estas 3 competencias están presentes en nuestras casuísticas del área de ciencia y tecnología. ¿Sí? Muy bien, entonces, en función a ello, vamos a desarrollar, empezamos con nuestra primera pregunta. Número 1, dice ahí, número 1. Entonces, iniciamos, ¿sí? Iniciamos. Ok, un ratito. Me indican que no les han enviado el material, ¿sí? Estoy observando. Ok, entonces, ¿me permiten un momento, por favor? Voy a dejar de compartir un momento, me dan un minuto para enviar en estos momentos un mensaje, ¿sí? Un minuto. Ascenso primaria, un ratito. Voy a precisar aquí para que les envíen. Un momento. Ascenso primaria.
Ya está, ¿ok? Ya acabo de enviar, ya me acaban de leer, me indican que en breve lo están haciendo, ¿sí? Ok, sí, ya me confirmaron que sí, lo van a hacer un momentito, por favor. Ok, ahora sí, continuamos. Muy bien, empezamos entonces. Ya está. Me confirman, por favor, si ustedes pueden visualizar la diapositiva. Dice número 1. ¿Pueden visualizar? Me confirman aquí en el chat. Ok, Delcy. Marisol, gracias, 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 gracias por su... Con Juvenal me dice que no observa. Juvenal, dele actualizar, porque los maestros me indican que sí, sí visualizan. Miriam me dice no hay número. No se observa el número 1 que está en la parte superior. Ok, entonces, Miriam, por ahí, a ver, verifica si hay un número 1, si ha numerado. Ok, ahora sí. Ya mandé un mensajito para que les compartan el material en estos momentos. Les he indicado para que me puedan hacerle seguimiento, ¿sí? Lo que sucede es que estamos con una señorita que sí, se está abasteciendo para todos los grupos y se comprende. Pero ya le acabo de decir, ¿sí? No se preocupe. Muy bien. Ah, ya enviaron, me dice. Ya enviaron. Me acaban de confirmar. A ver, confírmeme, por favor. Me dice si ya les enviaron porque le he realizado el pedido. Revisen su WhatsApp. Ok, ya enviaron. Ay, qué genial. Sí, vamos a comprender lo que sucede que solamente tenemos a un personal en la cual le está brindando todo el soporte y bueno, ya lo hizo. Eso es lo bueno. Ok, no, sí, hay que comprender sobre todo. Empezamos. ¿Qué me dice aquí? Lo siguiente, número 1. Los niños y la docente del aula de primer grado pasean por la ribera del río. Al llegar a una cocha, observan pequeños peces. Entusiasmados, dice, conversan sobre lo que observaron. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, señorita, ¿qué respiran los peces? ¿Agua? Buena pregunta, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? Y tenemos 3. Decirles que en el agua hay oxígeno y que los peces respiran ese oxígeno. Para ello, en lugar de pulmones, poseen branquias que funcionan como un colador que solo deja pasar el oxígeno. Finalmente, pedirles que digan con sus propias palabras lo que entendieron. B. Presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces. Luego pedirles que la observen y describan detalladamente. Finalmente, pedirles que a partir de la ilustración planteen hipótesis respecto de qué y cómo respiran los peces. C. Proponerles que dibujen qué y cómo se imaginan que respiran los peces. Luego pedirles que conversen con sus compañeros sobre lo que han dibujado. Finalmente, buscar con ellos información que complemente sus respuestas. Muy bien. ¿Cuál de ellas será? Vamos participando. Tenemos 60 segundos.
Ok, muy bien. Tenemos a Evelyn, a Julia, a Berna, tenemos a María, Melcy, a Childa, Angie, Maritza, que nos están enviando su respuesta. Sofía, que también nos está en... Tenemos a José, Juvenal, Marisol. Ok. Ya no quedan solamente, hoy día tenemos ciencia y tecnología y mañana tenemos personal social, ¿sí? Mañana desarrollamos todo lo que es personal social. Muy bien, Selomí, Delcy nos está enviando su respuesta. Ok, vamos a ir analizando. Voy a sacar mi regla para poder marcar todo. A ver, un momentito. Ok, observen ustedes. Muy bien, Berna, Selomí también está respondiendo. Vamos a ir identificando en cada situación. Me dice aquí, a ver, lo que observan, formula una pregunta. Cuando nosotros ubicamos esta palabra, la docente busca, quiere decir el propósito. Ah, muy bien, que ellas construyan sus propias explicaciones sobre el campo disciplinar, respiración de los peces. Muy bien, tenemos tres alternativas. ¿Qué me dice la letra A? Decirles, a partir de aquí, la idea, el propósito, que ellos construyan sus propias explicaciones. Nosotros le decimos que hay oxígeno, que los peces respiran ese oxígeno. Para ello, en lugar de pulmones, ¿sabes qué? Mira, poseen branquias que funcionan como un colador y que solo deja pasar el oxígeno. Finalmente, pedirle que digan con sus propias palabras lo que entendieron, pero hay un detalle. Hay un detalle. La construcción de sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces es en función a lo que ellos observan. Y ojo, aquí tiene mucho que ver lo que es la indagación. Entonces está en el área de ciencia y tecnología. Lo más pertinente viene después. Nosotros ya le decimos, simplemente va a parafrasear sobre algo que allá les está indicando, en este caso, la docente. Letra B de bebé. Presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Luego pedirles que la observen y describan detalladamente. Finalmente pedirles que a partir de la ilustración, ¿saben que yo pensaba que con esa ilustración iba a relacionar lo que observaron? Dije, presenta la ilustración y va a relacionar con lo que observaron. Pero no, a partir de la ilustración, planteen hipótesis respecto de qué y cómo respiran los peces. La hipótesis estaba genial, pero el detalle era lo siguiente. A partir de la ilustración, de la imagen. Entonces, dice, proponerles que dibujen, que ellos dibujen. ¿Y qué van a dibujar? Lo que observaron. Que dibujen qué y cómo se imaginan que respiran los peces. Luego pedirles que conversen con sus compañeros. ¿Qué están haciendo? Están construyendo. Primero ellos, luego con sus compañeros sobre lo que han dibujado. Finalmente, buscar, dice, con ellos información que complementen su respuesta. Entonces, está siguiendo lo que es la parte del proceso didáctico de ciencia y tecnología. Es decir, que ellos primero hipoteticen, que piensen, luego viene ya lo que es ya el contraste y para ello van a buscar información. Muy bien, por lo tanto, marcamos la letra C de casa. Número 1, C de casa. Siguiente, 2. Dice, Mariel es una docente que está trabajando en el área de ciencia y ambiente. Al tratar, dice, el tema de los alimentos, plantea preguntas a sus estudiantes para recoger saberes previos, escribiendo las respuestas en la pizarra. Los estudiantes, luego de haber resumido la información entregada por la profesora en sus cuadernos, dibujan algunos alimentos que consumen. Mariela, al reflexionar sobre los logros alcanzados, se da cuenta que las actividades propuestas no favorecieron la construcción de los aprendizajes esperados en sus estudiantes. A partir del caso presentado, ¿qué actividades permitirían enriquecer la sesión desde una perspectiva constructivista? De ahí tenemos 3 actividades. Muy bien, tenemos 60 segundos. Agripino, letra C. La anterior fue letra C. La anterior fue letra C. Primero que ellos
que ellos se imaginen cómo respiran los peces, que dibujen, que se imaginen cómo respiran los peces, luego con sus compañeros y último investigan. Letra C. Ok, ok, Agripino, muy bien. Entonces, respondemos ahora. 60 segundos tenemos. Muy bien. Ok. Estoy observando que están enviando su respuesta. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a resolver, ¿sí? Vamos a desarrollar. Estamos en el área de ciencia y ambiente. El campo temático, los alimentos. Muy bien. Realiza preguntas para recoger saberes previos. Observen ustedes la secuencia. Saberes previos. Escriben las respuestas en la pizarra. Dice, los estudiantes, luego de haber resumido la información entregada por la profesora en su cuadro, dibujan algunos alimentos. Dibujan. Mariela, al reflexionar sobre los logros alcanzados, se da cuenta que las actividades no favorecieron la construcción. Muy bien, no han favorecido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enriquecer la perspectiva socioconstructivista? Aquí tenemos dos palabras. Socio, aquí está, y luego tenemos constructivista. ¿Qué me dice Vygotsky? Vygotsky me dice que el estudiante no aprende solo, necesita de andamiaje. Ah, muy bien, en equipo, perfecto. Y que construyan, que interpreten, que analicen ellos. Letra A, que los estudiantes se reúnan en grupo. Ah, puede ser, vamos a ver. Para que repasen en casa la información registrada en sus cuadernos. Simplemente van a volver a leer. En la letra A van a volver. Es en un grupo, sí. La parte de socio está, pero la parte constructivista no. ¿Qué dice la letra B de bebé? Que formen grupos. Uy, también era grupos, ¿no? Miren, y en los tres nos ponen grupos. Intercambian figuritas. Bueno, hasta acá no hay nada. Y láminas sobre alimentos. Y las pega en su cuaderno. Ahí esta es peor, ¿no? La B no. La B, nada que ver. Letra C. Que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos. Vamos a ver. Para que en equipo, hasta la parte socio, puedan, aquí están las actividades, ¿no? ¿Cómo construyen? Organizar, clasificar y redactar conclusiones. Muy bien. Por lo tanto, marcamos la letra C de casa. C de casa. Muy bien. Perfecto. Siguiente, 3. ¿Qué me dice la 3? Se está desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verduras. Dice, luego de lavar y picar las verduras, los estudiantes se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los mueven. Ellos responden, se mezclarán. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso, transparente, y luego los remuevan con una cuchara. Los estudiantes observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. La docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones respecto de por qué el aceite y el vinagre se separan. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? Ahí tenemos 3 alternativas. Muy bien, desarrollamos.
Muy bien, ya está respondiendo. Tenemos a Evelyn, tenemos a Marisol. Muy bien, tenemos a Juvenal, tenemos a Gilda, tenemos a José Manuel, que están participando, Berna, perfecto. Tenemos a Maritza, que también está enviando su respuesta. Ok, envíen su respuesta, porque tenemos que aplicar lo que dice la neuropedagogía. Cuanto más utilicemos nuestros sentidos, el aprendizaje se fija más. Muy bien, Miriam. Ok, vamos entonces nosotros a desarrollar. Tenemos aquí lo siguiente. Aquí está. Muy bien. Dice, está desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Muy bien, van a preparar ensalada de verdura. Luego de lavar y picar, me habla acerca de todo el proceso y acá hay un detalle. ¿Qué pasará si se junta el aceite con el vinagre y los remueve? Muy bien. Ellos responden, se mezclarán. Esta respuesta es su saber previo. Muy bien. Entonces la docente, mira lo que les dice la docente, que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y los remueva con una cuchara. Y claro, ellos observan sorprendidos que ambos líquidos se separan. Ellos indicaron que se van a mezclar, pero ahí observan que se separan. La docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones respecto a por qué se separan estos dos líquidos, elementos. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? Letra A. Elaborar para ellos un texto sencillo, acompañado de gráficos para que comprenda el por qué ambos libros. No, aquí simplemente ya con eso no van a construir nada, ya le estamos dando la información. B. Comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos y que están compuestas por partículas que ya le estamos inclusive nosotros explicando. En la letra A, ellos reciben un material y sobre ello van a leer. En la letra B ya es peor, ¿no? Ya le estamos diciendo la respuesta, inclusive, el por qué se separan. En la letra C, proponerles que revuelvan otra vez el aceite y vinagre. Observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. Ellos van a construir sus propias explicaciones, ¿sí? A ver, un momento, vamos borrando todo. Ok, acá está, letra C de casa, C de casa. Siguiente, tenemos, durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje sobre función de nutrición en la planta, la docente solicitó a los estudiantes desarrollar una actividad. ¿Cuál de las siguientes actividades es de alta demanda cognitiva? Tenemos A, B y C. ¿Cuál de las tres será de alta demanda cognitiva? Muy bien, entonces vamos a desarrollar. Vamos a ir desarrollando. Ok, perfecto. Empezamos entonces.
Aquí está, sacamos nuestro lápiz para explicar. ¿De qué se trata? Una sesión de aprendizaje, campo temático, función de nutrición en las plantas. Muy bien, este es el campo temático, campo pedagógico, demanda cognitiva. Muy bien. Ya habíamos explicado ayer que demanda cognitiva está en función a la movilización de diversas capacidades, ¿sí? Ok, vamos a dar lectura. ¿Qué me dice la letra A? Entregarles una ficha de lectura sobre el proceso de nutrición de las plantas. Muy bien. Y dice identificar, va a identificar, esta es la actividad que va a hacer. Identificar palabras desconocidas, muy bien, y luego buscar en el diccionario. Baja demanda cognitiva. Y ahora habíamos visto un casito similar, ¿sí? En el área de comunicación. B, entregarles un dibujo sobre el proceso de nutrición. Muy bien. Todavía no vemos actividad. Completar los elementos que se dan en el proceso. Como por ejemplo, los elementos de lo que es la función de nutrición. Muy bien. Puede ser, pero todavía como que va a evocar ciertos, va a trabajar lo que es la memoria, no va a establecer conexión entre otra información, otros datos que podamos tener. Porque la función de nutrición pues tiene muchos, tiene otros subprocesos. ¿Qué me dice la letra C? Representen mediante un dibujo. Muy bien, ellos lo que tienen que hacer es dibujar. Ellos van a dibujar y para dibujar tienen que imaginar todos los elementos de una planta, ¿sí? Luego, ¿cómo realizan la función de nutrición? Es todo un proceso. Van a establecer relaciones entre los elementos químicos, entre las partes de las plantas, cómo va la dirección de la función de nutrición, qué elementos intervienen, qué factores externos intervienen en la función de nutrición de las plantas. Muy bien, entonces, por lo tanto, nosotros marcamos la letra C de casa, ¿sí? C de casa. Continuamos. Un momento, vamos a borrar todas las marcas y continuamos. Siguiente actividad. ¿Qué me dice? Durante el trabajo de una unidad didáctica sobre el movimiento de los cuerpos, un docente de sexto grado realizó la siguiente actividad. Muy bien. Comentó a los estudiantes que durante mucho tiempo los péndulos se emplearon para controlar el movimiento de los relojes, debido a su capacidad para balancearse con gran regularidad. Les digo que estos péndulos se pueden ver en relojes de pared, de los abuelos o en los relojes cucú. Luego mencionó que para construir un péndulo basta con unir una esfera a una cuerda y colgarla de un parante y les mostró el siguiente dispositivo. Muy bien, ahí está. ¿Cuál de las siguientes preguntas es de alta demanda cognitiva? Aquí está. 3 preguntas. ¿Cuál de las 3 será de alta demanda cognitiva? Muy bien, estoy observando a todos que tienen la respuesta. Perfecto. Ahora sí, vamos bajando. Observen ustedes lo siguiente, vamos a explicar cada uno. Aquí tenemos lo siguiente. Dice, durante el trabajo de una unidad, ¿de qué se trata el tema? Movimiento de los cuerpos. Por aquí están los péndulos. Observen ustedes que en esta primera parte, en este pequeño texto, el docente explica
indica que es un péndulo y cómo se construye. Aquí explican qué es un péndulo y cómo se construye, ¿sí? Ya da toda esa información. Simplemente estas preguntas, qué es un péndulo y cómo se construye, lo único que va a hacer es transcribir la información que ya le ha dado el maestro. Muy bien, entonces, por lo tanto, no es ni la B ni la C. Es la letra A. ¿Qué factores creen que influyen en el movimiento del péndulo? ¿Qué hubiera pasado si en vez que el ministerio nos pregunte, nos realice esa pregunta, nos hubiera realizado otra pregunta? ¿Cuáles son los factores que influyen en el movimiento del péndulo? ¿Qué hubiéramos indicado nosotros? ¿Cuáles son los factores? Y si nosotros queremos responder esa pregunta, muy bien, ¿qué factores creen que influyen en el movimiento del péndulo? Entonces, recordemos aquí, un ratito, que los factores, uno es el hilo, la tensión del hilo, la tensión del hilo. El otro es la masa de la bola esférica. La fuerza de gravedad. ¿Sí? Son los factores que influyen en el movimiento del péndulo. El hilo, la tensión del hilo, la misma masa de la bola esférica, la fuerza de la gravedad con la que jala la bola, ¿sí? La gravedad de la Tierra. Entonces, son factores que influyen en el movimiento del péndulo. ¿Y cómo me va, profesor? Entonces, lo que tiene que hacer el estudiante es observar, ¿sí? Observar, y quizás de ahí pueda ir infiriendo. Infiriendo. De ahí puede ir infiriendo. El péndulo viene a ser un dispositivo. Aquí ustedes observen, dice aquí, los péndulos se emplearon para controlar el movimiento de los relojes, para balancearse, se pueden ver, aquí está, y cómo se puede ir construyendo. Observen ustedes que el péndulo es un dispositivo. En este dispositivo, de tal forma que nosotros podemos ir observando el movimiento en función a las fuerzas que se da. Tenemos la fuerza de la gravedad, tenemos la misma fuerza o la tensión del hilo conductor, ¿sí? Que se une, ¿sí? Del parante con la masa, con la bola esférica. Muy bien, entonces aquí borramos todo. Inclusive Berna, observando el dispositivo, el estudiante puede indicar que es un péndulo. Y con toda la parte de en qué situaciones podemos nosotros aplicar o cuáles son los usos que se puede dar, ya el estudiante puede construir lo que es la definición de péndulo. Pero entre la A y la B es la letra A, ¿sí? La letra A. Ok, muy bien. Continuamos. Dice, los estudiantes de quinto grado desarrollan una unidad didáctica que tiene como propósito explicar los cambios de estado que experimenta la materia. Como parte de la evaluación de esta unidad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente actividad. Aquí tenemos. Se tiene dos bloques de hielo, bloque 1 y bloque 2, ambos con la misma forma, tamaño y masa. Observen ustedes. Luego, el bloque 2 se divide en 3 partes, como se observa a continuación. Ahí está, en 3 partes. ¿Cuál de las siguientes preguntas es de alta demanda cognitiva? 1, 2 o 3. ¿Cuál de las 3 preguntas será de alta demanda cognitiva? Recuerden que demanda cognitiva es cuando se establecen relaciones entre datos, entre hechos, entre eventos. Establecemos relaciones. Relaciones, factores, tiene que ver ello.
Muy bien. Ok, entonces vamos desarrollando. Tenemos aquí, vamos analizando, ¿qué me dice? Estado que experimenta la materia. Cambios de estado de la materia, es el tema, ¿sí? Alta demanda cognitiva. Me dan esta situación, bloque 1, bloque 2. El bloque 2 se divide en 3 partes, es lo que me indica. Frente a estas imágenes, ¿cuál de las preguntas será de alta demanda cognitiva? Letra A, ¿qué nos dice? ¿En qué estado se encuentra el objeto? No va a decir sólido. ¿Cuántos estados de la materia hay? Va a recordar, evocar. Recuerden, memoria va a evocar nada más. Va a decir como una lista de sólido, líquido y gaseoso. Ya está. No requiere mucho de alta demanda cognitiva. No establece conexión entre datos, entre elementos. Por lo tanto, no es la A. B. ¿En cuántas partes hemos dividido el bloque 2? En 3 nos va a decir. ¿Cambió de estado? No. ¿Qué hacer para que cambie a estado líquido? Quizás no puedas decir otra pregunta, ¿no? Perdón, otra respuesta que son respuestas básicas que es parte de su experiencia. Es decir, no va a establecer conexiones. Observen ustedes que y las preguntas son de manera aislada. Observen qué va a hacer en la letra C. ¿Cuál de los bloques de hielo terminará de derretirse primero? ¿El bloque 1 o todas las partes del bloque 2? ¿Por qué? Tenemos que explicar el por qué. Claro, y ahí entra un factor muy importante para determinar qué bloque se derrite primero. Okay. Ahora sí. Entonces, por lo tanto, marcamos la letra C de casa, ¿sí? C de casa. Marcamos la letra C. Muy bien, letra C de casa. Marcamos. Pregunto, ¿cómo se le llama el cambio de sólido a líquido? El cambio de sólido a líquido tiene un nombre. A ver, ¿qué pasaría si nos hubieran preguntado ello? De sólido a líquido. Tiene un nombre, ¿ah? De sólido a líquido. Tiene un nombre. Cuando nosotros queremos determinar el cambio de estado de sólido a líquido, ¿qué es? En esta oportunidad es esta situación. Tenemos de líquido a sólido, de líquido a sólido, sí conocemos, ¿no es cierto? De líquido a sólido. Tiene un nombre. ¿Y la viceversa cómo será? La inversa, perdón. Exacto, muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio de de líquido a sólido, cuando colocamos el agua, queremos hielo, queremos hacer hielo, es solidificación, ¿sí? Solidificación. Cuando es de estado líquido a sólido. Queremos solidificar, volverlo sólido. Y cuando es este caso de sólido a líquido, la inversa, ¿sí? Cuando sacamos el hielo que tenemos en la refri, lo colocamos para tomar quizás un líquido, lo que estamos haciendo es fusión, ¿sí? Ese es el cambio que se da. Muy bien, fusión es. Ok, continuamos. Esta misma situación, miren, observen esta misma situación. Continuamos en la siguiente. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Los estudiantes de quinto grado desarrollan una unidad didáctica que tiene como propósito explicar los cambios de estado. Aquí está la misma actividad, observen ustedes, pero está con la pregunta que ustedes seleccionaron de alta demanda cognitiva. ¿Cuál de los bloques de hielo terminará de derretirse primero? ¿El bloque 1 o todas las partes del bloque 2? ¿Por qué? ¿Cuál de los siguientes estudiantes responde correctamente a las preguntas planteadas por la docente? 1, 2, 3. ¿Cuál será? A ver, empezamos. Tenemos 60 segundos para responder.
Muy bien. Ok. Entonces, vamos desarrollando. ¿Qué me dice aquí? Lo siguiente. La pregunta, ¿sí? Aquí. Está aquí, ¿por qué? ¿Qué bloque se va a derretir primero? ¿Sí? ¿Qué bloque va a derretirse primero? Entonces, tenemos tres respuestas. ¿Qué dice Carlos? Vamos a ir analizando. Carlos dice, se retirará al mismo tiempo, porque ambos bloques tienen la misma cantidad de hielo. La cantidad o la masa de hielo tiene que ver con el proceso de fusión, porque he escrito en el lado derecho, he escrito los cambios de estados de la materia. Entonces, no tiene nada que ver lo que es la masa, la cantidad, con el proceso de fusión. Marta, el bloque número 1 se derretirá primero. Aquí sí está en un error, dice, porque tiene caras más grandes y así recibe más calor. Claro, la idea es que reciba más calor, pero el área, observen ustedes, aquí entra matemática, ¿sí? El área lateral que nosotros observamos en el bloque 1 y las áreas laterales, o las caras laterales que observamos en el bloque 2, ¿dónde habrá más caras laterales? ¿En el bloque 1 o en el bloque 2? En el bloque 2, muy bien. En el bloque 2 hay más caras laterales. Entonces, lo que dice Marta, en parte estaba bien, pero lo que, como seguro no habrá visto muy bien la parte matemática, por eso que indicó el bloque 1. Pero donde dice, porque tiene más caras laterales. Claro, donde hay más caras laterales, mayor espacio de cara lateral, es donde se derrite primero. Es cierto, pero era al revés. Es el bloque número 2. El 2 es el que se derrite. ¿Qué dice Jessica? El bloque 2 se derretirá primero porque al estar dividido tiene más caras, más áreas, ¿sí? Por donde llega el calor. Absorbe, recuerden que el hielo absorbe, el líquido, perdón, absorbe la temperatura que lo rodea. Por eso es que el líquido, cuando nosotros colocamos en la refri, absorbe la temperatura. ¿Y qué hace? Se solidifica. Y el hielo, cuando sacamos afuera del freezer, absorbe la temperatura. Eso es lo que hace el hielo. Y es un proceso de fusión. Aquí he colocado al costado, dice sublimación, cuando es de sólido a gaseoso. Sublimación inversa, está con una I, es de gaseoso a sólido, la inversa. Cuando es vaporización, cuando colocamos la tetera con agua para hervir, de líquido a gaseoso. Condensación, de gaseoso a líquido. Condensación, colocamos una tapa fría, cuando sale el vapor, ¿sí? No se humedece, se condensa, de gaseoso a líquido. Solidificación es lo que hacemos cuando ponemos agua para hacer hielo, y fusión es cuando se derrite el hielo, ¿sí? Esos procesos, cambios de estado de materia, recordemos, ¿por qué debemos de recordar? Porque en los exámenes ha venido este proceso, pero con diferentes casos. Ahora van a ver más adelante otros casos, ¿sí? A ver, Berna, ok. Berna, ¿puedes observar en el lado derecho? En el lado derecho, voy a borrar otra vez todo. Ay, ya lo borré. Ya lo he borrado, pero de todas maneras queda en la grabación, ¿sí? En la grabación. Lo que tienen que tener en cuenta son los cambios de estado, identificar los cambios de estado. El estado que estamos observando ahorita, nuestro caso, es fusión, es fusión. Muy bien, continuamos entonces, porque tenemos más casos. Siguiente, ¿qué me dice? En una sesión de aprendizaje sobre el funcionamiento de circuitos eléctricos, siempre vienen circuitos eléctricos, les comento. La docente de sexto grado muestra el siguiente gráfico. Aquí tenemos el gráfico. ¿Cuál de las siguientes actividades es de alta demanda cognitiva? A, B o C. ¿Cuál será de alta demanda cognitiva?
vamos resolviendo. Aquí está. ¿Ok? Observen ustedes, a campo temático, circuitos eléctricos, siempre viene circuitos eléctricos, siempre viene sobre plantas, viene sobre animales, circuitos eléctricos, cambios de estado, ecosistemas, son temas que siempre vienen. Observen ustedes, tenemos circuito 1 y circuito 2. Primero analizamos esta parte. Aquí me dice que el foco no prendió. ¿Por qué no habrá prendido el foco? ¿Por qué creen ustedes que el foco no prendió? A ver, si la pregunta hubiera sido ¿por qué el foco no prendió? ¿Qué hubiéramos respondido? Les comento, en la misma situación nos puede venir en una pregunta, por ejemplo, para identificar el error de un estudiante. Un estudiante puede decir, ah, profesora, el foco no prendió porque hay 2 pilas, tengo que quitar una pila. Si nos indica eso, ¿el estudiante estaría bien? ¿Estaría acertado o es un error? Quitar una pila. ¿El error está porque hay 2 pilas o porque está mal ubicadas las pilas? Muy bien. Agripino, exacto, ¿no? Agripino aquí nos acaba de responder, las pilas no están bien colocadas, nos dice. Entonces son los elementos del circuito, ¿sí? Los elementos del circuito. Las pilas no están bien ubicadas. Exacto. La ubicación de las pilas es aquí. Sí, porque si nos hubieran dado que una alumna indicaba que tengo que quitar una pila, eso sí es un error. La cantidad de pilas no hace que el foco no haya prendido, sino es la mala ubicación de las pilas. Muy bien, excelente. Entonces, aquí ya ustedes respondieron, alta demanda cognitiva, es que se tiene que reelaborar un gráfico ubicando los elementos de tal forma que el foco prenda. Exacto. Letra A que decía, completen los gráficos señalando los elementos empleados. Nada más, es una información literal, va a describir nada más, no es de alta demanda cognitiva. 5, escribe 5 diferencias que encuentras. En uno hay pila, el otro no hay pila, uno prendió el foco, el otro no prendió. Información literal, no hay de alta demanda cognitiva. La 3, sí, relabora para que redistribuya y para que el foco prenda, ¿no? Ese es el objetivo. Muy bien. Seguimos. 2 estudiantes de 6º grado dialogan sobre la posibilidad de teñir flores. A continuación se presenta una parte de dicho diálogo. Pablo, Marta, ¿sabes que algunos comerciantes cambian el color de los pétalos de las flores colocando sus tallos en agua coloreada? Yo quisiera teñir flores con los colores que me gustan, pero he visto que a veces demoran hasta un día en teñirse. Marta, qué interesante. Y si ponemos en un recipiente con agua coloreada, flores blancas de tallo grueso y flores, y dice, y otras de tallo delgado, luego durante una hora observamos cuál de las flores se colorea más. En la propuesta de indagación de Marta, ¿cuál es la variable dependiente? 3 alternativas, ¿sí? 3 alternativas. Ah, Marisol, la anterior era la letra B, que tiene que reelaborar el gráfico. Reelaborar los elementos que se encuentran en el gráfico. En la figura número 2. Letra B de bebé. La anterior era la B de bebé. Ok. Ok, muy bien. Voy a explicar sobre las variables, ¿sí? Siempre viene, recuerden, siempre, sí o sí les va a venir. Esos son casos fijos, casos fijos.
Les comento, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en Cejae Ribeiro? Hemos obtenido todas las evaluaciones, tanto de nombramiento como de ascenso, y hemos analizado todos los casos recurrentes, y eso también se hace cuando se va a participar en un examen de admisión. Ya sabemos qué va a venir. Entonces, recuerden, siempre, siempre les va a venir todo lo que implica variable dependiente y variable independiente. Sí o sí viene. Con diferentes casos viene este campo temático, ¿sí? Del temario. Entonces, vamos aquí a observar. Vamos a observar. Tenemos variable dependiente y tenemos variable independiente, ¿sí? La variable independiente, a ver, un casito. Por ejemplo, la dependiente es el que tiende a cambiar. Va a depender de un factor, de algo. Va a depender de algo. Entonces, la variable independiente es el que cambia, ¿sí? El independiente es una variable libre, que nadie lo modifica. Al contrario, la variable independiente es el que modifica a la variable dependiente. Variable dependiente de depender, ¿no? Va a depender de algo, ¿sí? Muy bien, entonces, esta variable dependiente, en este caso, vamos a observar. Dice, qué interesante. Si ponemos en un recipiente con agua coloreada, flores blancas de tallo grueso, dice, y otras de tallo delgado. Luego, durante una hora, observamos cuál de las flores se colorea más. Lo que va a hacer ella, Marta, es, va a colocar flores blancas, uno de tallo grueso y otro de tallo delgado. Ah, va a colocar dos tipos de flores, ¿ah? Voy dibujando aquí. Vamos dibujando. Aquí está. Vamos a imaginar que aquí, esta es una flor de tallo grueso y esta es la otra flor de tallo delgado. Observen, pero las dos son flores, pero una es delgada y la otra es gruesa, ¿sí? Y va a colocar agua coloreada y lo que quiere ver es la flor. ¿Cuál de la flor se colorea más? Entonces, la coloración de las flores va a depender, por eso que es variable dependiente, ¿sí? Las hojitas, la flor va a ser una variable dependiente. Por ello que aquí nosotros marcamos la letra A. La intensidad de la coloración de los pétalos. La intensidad es una variable dependiente. ¿De qué va a depender? Ahí les estoy mostrando en el gráfico. Creo que en el siguiente caso viene el segundo problema. Me parece. ¿Sí? Sí. Por eso que no les voy a explicar completito. Entonces, aquí estamos observando la variable dependiente, la que depende de. Entonces, la variable dependiente es la intensidad de coloración de los pétalos de la flor. Muy bien, Mar. Aquí está. Borramos todo. Continuamos. Siguiente. Aquí está. Continuamos con el mismo caso, ¿ah? Con el mismo caso. Sobre el teñido de las flores. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué proceso de nutrición de las plantas está involucrado directamente en la indagación que propone Marta? ¿Qué proceso será? ¿Transpiración, fotosíntesis o transporte?
Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a terminar de explicar este casito. A ver, un momento. Observen ustedes. Marta me dice lo siguiente. Ella va a poner en agua coloreada. Voy a sacar aquí. En agua coloreada. A ver, de color naranja. Ya está, en la parte inferior. Aquí está. En agua coloreada. Flores blancas. Una de tallo grueso y otra de tallo delgado. Observen ustedes. Tallo grueso y tallo delgado. Muy bien. Aquí está. Y observen que aquí arriba, bueno, he colocado a modo de hojitas de flor. Aquí observen. Entonces, los pétalos de la flor va a depender, por eso que es una variable dependiente, va a depender, en este caso, miren, ¿qué está colocando aquí? Flores de tallo delgado y de tallo grueso. Entonces, nosotros sabemos que cuando colocamos en agua, hay un proceso mediante la cual las sustancias, ¿sí? Dentro del proceso de nutrición, las sustancias recorren por el tallo y llegan hasta las hojas en todo el proceso de nutrición. Por lo tanto, esta parte del proceso de nutrición, ¿sí? Esta etapa del proceso de nutrición, hace que esta agua coloreada llega a las flores blancas y sea teñida. Y ese proceso es transporte, ¿sí? Transporte. Muy bien, ahora sí, borramos todo. Exacto. ¿Cuál sería la variable? Aquí nosotros observamos. ¿Qué tipo de variable viene a ser tallo grueso y tallo delgado? ¿Qué tipo de variable vendría a ser tallo grueso y tallo delgado? Porque mi variable dependiente, la que va a depender, es las hojas, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser tallo grueso y tallo delgado? Si yo quiero saber la intensidad, porque marcó en 1 hora, todo ello tenemos que leer. En 1 hora me dice, porque si dejamos pasar más, la intensidad va a llegar a lo mismo. Pero si en 1 hora observamos cuál de las flores se colorea más, muy bien, variable independiente. En este caso sería la variable independiente porque va a depender del grosor de los tallos para que las flores blancas, ¿sí?, se coloreen más al cabo de 1 hora. Variable independiente. Muy bien. Vamos borrando todo. Y continuamos. Aquí, 11 dice, como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes expliquen los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea en el planeta, una docente muestra la imagen. Asimismo, ha planteado actividades. ¿Cuál de las actividades es de alta demanda cognitiva? 1, 2 y tenemos 3. Aquí está. Claro, eso sería el ciclo del agua. Exacto.
Muy bien. Ya estamos desarrollando. Vamos a ir marcando. Ok, vamos a ir identificando cuál es el campo temático. En esta oportunidad habla acerca del ciclo del agua. ¿Qué me dice aquí? Los procesos mediante los cuales las aguas circulan de manera superficial y subterránea. Aquí está. Se muestra la imagen y el aspecto pedagógico, alta demanda cognitiva. Voy a cambiar de color. Ok. ¿Cuál de las siguientes actividades será de alta demanda cognitiva? Dice, grafica y describe cómo cambia el lugar en que se almacena el agua en función del estado en el que se encuentra. Dice. Grafica y describe sobre lo que ya está observando. Muy bien. Aquí está. Vamos a observar los verbos. Grafica y describe. Aquí en la B ya tenemos grafica y explica. Aquí también grafica y explica. Entonces, entre los tres, la B y la C. Vamos a seguir observando. Los procesos, dice, grafica y explica la letra B, los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea. Es decir, va a graficar y va a explicar sobre la información que está observando, ¿sí? ¿Ok? Sobre lo que ya está observando. Letra C, ¿qué dice? Grafica y explica los posibles efectos, información que no está en la imagen, de un desequilibrio en el agua. Muy bien, los posibles efectos, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que escuchar cuál es la hipotetización del estudiante en este caso, los posibles efectos. Entonces, es una actividad de alta demanda cognitiva, porque va a tener que analizar la imagen, va a tener que interpretar, va a tener que inferir, construir sus ideas dentro de la perspectiva constructivista. Muy bien, continuamos. Letra C. Siguiente, dice, durante una reunión de planificación del área de ciencia y tecnología, un docente sexto pide a sus colegas que le brinden algunas estrategias sobre cómo empezar a desarrollar en los estudiantes la comprensión de los movimientos relativos del Sol y la Tierra. A continuación se presentan las propuestas de tres docentes. Tenemos a Ricardo, Noé y Rosa. Pregunta, ¿cuál de los docentes propone acciones pedagógicas estratégicas más pertinentes para favorecer el propósito del docente? Del docente. A ver, aquí. Un docente. Ricardo, Noé o Rosa. Ah, ok, Agripino, con respecto al anterior. Sí, pero en la precisión, ¿sí? De la indicación de la actividad de alta demanda cognitiva, habla de posible, ¿sí? Habla de posibles. Posibles efectos, va a hipotetizar. Ok, muy bien.
Muy bien, ahora sí. Vamos a ir observando en la parte superior, dice cómo empezar, es decir, cómo iniciar, cómo empezar a desarrollar en los estudiantes la comprensión de los movimientos relativos del Sol y la Tierra, ¿sí? Entonces, para iniciar la comprensión, es para iniciar la comprensión. Ok, por ahí vamos trabajando. Observen lo que dice Rosa. Miren lo que dice Rosa, porque a mí me habla sobre los movimientos relativos del Sol y la Tierra. Rosa dice, yo recomendaría usar el globo terráqueo. Muy bien, el globo terráqueo. Y una linterna para iluminar una parte de la Tierra como si fuera el Sol y así representar el día en esa parte iluminada y la noche en la parte oscura. Muy bien. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Vamos a ver lo que dice Noé. Noé es el que está más alejado, les comento. Porque Noé dice, yo le pondría a elaborar una maqueta del sistema solar con las posiciones relativas del Sol y la Tierra para representar los movimientos de rotación y los movimientos de traslación. Una maqueta sería no una actividad de inicio, sino ya una actividad final, ¿cierto? Eso Noé no. Vamos a ver qué dice Ricardo. A Ricardo lo he marcado. Dice, yo creo que lo mejor es que los estudiantes dibujen los cambios que ellos observan. Observen que la parte superior dice empezar a desarrollar en los estudiantes la comprensión sobre movimientos relativos del Sol y la Tierra. Luego dice, dibujen los movimientos del Sol a diferentes horas y en distintos lugares, desde su propia perspectiva, dice aquí. O sea, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Luego les pedimos que describan dichos cambios. Entonces, maestros, observen, cuando nosotros trabajamos en ciencia y tecnología, generalmente nosotros siempre partimos desde la perspectiva del estudiante, lo que ellos piensan, que hipoteticen. Empezamos por ahí. 1, 2, están vivenciándolo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, un momentito. A ver, un momento, no. Ahora sí. Marcamos Ricardo, letra A. ¿Sí? Ricardo, letra A. A ver, siguiente. Dice, ok, Berna, ok. Una docente aplica una estrategia para formular hipótesis. Realiza la siguiente actividad en sus estudiantes. Presenta 2 cubos de hielo. Este es de otra prueba que fue tomada. Y miren, viene la pregunta sobre lo que es estado de la materia. Entonces, son recurrentes las preguntas. Dice aquí, presenta 2 cubos de hielo idénticos, contenidos en 2 recipientes iguales de vidrio transparente, uno de los cuales tiene tapa y el otro no, como se muestra en la figura. Ahí está, un cubo de hielo sin tapa y el otro con tapa. Luego pregunta a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. Después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. Muy bien. ¿Por qué esta actividad, dice, por qué esta actividad estratégica favorece la formulación de hipótesis? Y tenemos aquí el por qué. 3 alternativas. Muy bien, empezamos.
Ok. Vamos a ir analizando. En este caso nos habla acerca de formular hipótesis. Aquí, sí, de acuerdo a los resultados, en esta pregunta también, ¿no? Se observó que, que hubo una pequeña confusión. Observen ustedes, cuando nos brindan estos casos, nosotros siempre retornamos a la pregunta. ¿Por qué esta actividad estratégica favorece la formulación de hipótesis? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué es formulación de hipótesis? Eso es lo que me está preguntando. Pero en el casito de arriba, donde está con guiones, ¿sí? Encerrado con guiones, claro, ahí termina hasta el final, donde dice, y vuelve a pedirle que expliquen lo que han observado, ¿sí? Pero observen ustedes aquí qué implica formulación de hipótesis. O sea, ¿qué significa formulación de hipótesis? ¿Cuál es el objetivo de formulación de hipótesis? A ver, ¿qué dice aquí? Vamos a analizar la letra C de casa, ¿sí? Letra C de casa. Porque permite identificar los errores, por esto yo no marco, de los estudiantes en la explicación de un fenómeno. Mi objetivo no es identificar el error, no es identificar el error. La formulación de hipótesis, cuando trabajamos, por ejemplo, en comunicación, en el área de comunicación, nosotros decimos hipotetizar. Antes de la lectura, hipotetizamos. Cuando trabajamos en matemática, cuando formulamos una pregunta de comprensión de problema, traemos a colación lo que el estudiante quizás en base a su saber previo va a ir hipotetizando. Eso es formulación de hipótesis, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué dice aquí? Letra A, porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. Recuerden, me dicen formulación de hipótesis, no me dice contraste de hipótesis, ¿sí? Entonces, ahí solamente se centra dice, una docente aplica una estrategia para formular hipótesis, no para contrastar hipótesis. Entonces, son dos procesos que ubicamos en distintos tiempos, ¿sí? Al inicio, antes de, y el contraste de hipótesis es al final de, después. Ahí solamente se queda en formulación de hipótesis. Dice, porque permite que letra B, B de bebé, porque permite que los estudiantes manifiesten sus conocimientos preestablecidos. ¿Qué quiere decir? Conocimientos previos, saberes previos, para buscar la causa de un fenómeno. Ese es el objetivo de formulación de hipótesis, ¿sí? Ok, vamos borrando. Entonces, ahí había como una trampa, ¿no? Colocaron formulación de hipótesis. Pero en el caso de arriba, pues llega hasta cuando dice, y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado, ¿sí? Formulación de hipótesis, recordemos que solamente es hipotetizar, es en función a mis saberes previos, doy una respuesta sobre algo, en función a mis saberes previos. Luego viene ya el contraste, ver si realmente es verdadero o es falso. Ok. Y siempre viene hipótesis, ¿ah? Formulación de hipótesis. Claro, no había lo que es el contraste de hipótesis. La A dice, ¿no? Porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. Ello cuando lo hacemos, cuando estamos en el contraste de hipótesis o verificación de nuestra hipótesis. Saber si lo que hemos dicho está bien. ¿Y cuándo lo hacemos ello? Bueno, cuando ya tenemos el resultado. Muy bien. Letra B de bebé, ¿sí? B de bebé. Siguiente, dice, la maestra de quinto de primaria ha programado para esta unidad sobre el medio ambiente. Para ello desea que sus niños exploren su aprendizaje fuera del aula, por lo cual aplica la estrategia aprendizaje in situ. ¿Qué aspecto debe considerar prioritariamente? Y tenemos tres alternativas. Aprendizaje in situ. Es una estrategia para el área de ciencia y tecnología.
Muy bien, entonces vamos explicando. Esta estrategia de aprendizaje in situ es cuando nosotros ubicamos al estudiante en un escenario más cercano para que aplique su propio aprendizaje. Pero hay un detalle en este aprendizaje in situ, que el estudiante tiene que adecuarse al entorno donde está ingresando. ¿Para qué? Para que se dé con mayor fluidez el aprendizaje. Entonces, me dice, ¿qué aspecto se debe considerar prioritariamente? Nosotros consideramos el entorno del colegio, dice, entorno externo al colegio, tenemos que seleccionar, sí, tenemos que ver un lugar donde vamos a ubicarnos. C, aplicamos una ficha de evaluación sobre la conducta, dice aquí. Bueno, yo pensaba que iba a ser sobre el aprendizaje, no, sobre la conducta. No necesariamente, más que todo es sobre el aprendizaje. Miren que dice la letra B de bebé. Se monitorea el desempeño, o sea, considerar prioritariamente, monitorear el desempeño y la adaptación, me dice, al entorno por parte del estudiante. Si nosotros aseguramos la adaptación al entorno por parte del estudiante, entonces se va a dar un aprendizaje in situ. Eso nos garantiza un aprendizaje in situ. Muy bien, ahora sí, borramos todo y marcamos. Letra B de bebé. Siguiente. Durante una unidad didáctica sobre las características de los seres vivos, un docente presentó el siguiente caso a sus estudiantes. Dice, la señora Victoria ha mandado a su hijo Raúl a comprar harina, azúcar y levadura en barra para preparar picarones, dice aquí. Al recibir los productos, la vendedora le comenta a Raúl, cuidado con la vendedora, no se te vaya a morir. ¿Ok? Luego, realiza la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Qué es la levadura? ¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? Según la situación presentada, ¿cuál fue el propósito principal de la actividad realizada por el docente? Tenemos 3 alternativas. Muy bien. Ahora sí, vamos marcando, aquí ya he marcado las preguntas que realiza en esta oportunidad el docente, ¿sí? ¿Qué es levadura? ¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? Y bueno, ¿cuál es el propósito principal? Vamos a ir analizando. Promover que los estudiantes formulen hipótesis, dice ahí. Formular hipótesis es sobre un saber previo, pero recuerden ustedes de acuerdo a la... Aquí están, vamos a ir un ratito, vamos a ir para atrás. Un ratito. A ver, un momento. Aquí es, ay, perdón. Aquí está. Dice, permite que los estudiantes manifiesten sus conocimientos preestablecidos para buscar la causa de un fenómeno. Es decir, cuando el saber previo ubicamos para buscar la causa de un fenómeno, es formulación de hipótesis, para buscar la causa de un fenómeno. En esta oportunidad, ¿sí? Es saber previo, ya salió aquí la respuesta, pero ¿es para buscar la causa de un fenómeno? No, profesora. Por lo tanto, no es la letra C. Es decir, promover que los estudiantes formulen hipótesis, no.
porque no es saber previo para buscar la causa de un fenómeno. No nos dice el porqué de algo, no nos pregunta, perdón, el porqué de algo. Por lo tanto, no es la letra C, ¿sí? B, generar conflicto cognitivo en los estudiantes. Recuerden que se genera conflicto cognitivo cuando el estudiante a mí me da un saber previo y yo pregunto sobre ese saber previo porque pongo en duda, cuestiono. Entonces, ahí sería conflicto cognitivo. No es el caso, ¿sí? No es el caso. Aquí la maestra le presenta un casito. En este casito, encerrado en un rectángulo la palabra levadura, levadura, pero no hay información sobre la levadura. Solamente le presenta el caso, pero no hay información sobre levadura. Luego, formula pregunta, ¿qué es levadura? ¿Qué características tiene? Ya que no le ha dado ninguna información. Por lo tanto, está indagando saberes previos, ¿sí? Recuerden, saberes previos conectado en la búsqueda de la causa de un fenómeno, eso sí es formular hipótesis. El estudiante da su posible respuesta frente a ello. Vamos borrando todo. Continuamos. Siguiente dice, un docente ha planificado una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje explicar las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema, tema que también es recurrente en los exámenes. Como parte de esta planificación, ha elaborado una rúbrica para evaluar la respuesta de los estudiantes a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? Y tenemos 3 descriptores. Tenemos que completar el último descriptor y aquí tenemos las 3 alternativas. ¿Cuál de ellas será? La respuesta anterior me están preguntando, ¿sí? Sobre la levadura, es la letra A. La respuesta anterior era saber previo, saber previo. La letra A. El caso de la levadura es letra A. Ok. En ciencia y tecnología les comento, sí, las situaciones problemáticas que siempre vienen son bien rebuscadas, ¿ah? Son así, tenemos que ir desmembrando la situación en ciencia y tecnología. Muy bien. Aquí, ¿qué me dice? El propósito de explicar las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema. El tema, ¿qué es? Ecosistema, componentes de un ecosistema, ¿sí? Ok. Analizamos la rúbrica. En inicio, el verbo solo identifica, nada más, ¿sí? Dice, sin expresar interacción entre ellos, solo identifica, las menciona. B, describe, pero solamente la relación lineal. Nada más, la relación lineal. Describe relación lineal. ¿Qué hace la letra A? Aparte de la lineal, hace la compleja. Recuerden ustedes que cuando hablamos de relaciones complejas, dentro de las relaciones complejas ya está la lineal. Entonces se supone que la relación lineal ya la tiene identificada y hace la compleja. Porque cuando hablamos las relaciones que se establecen en un ecosistema, la lineal es de una sola dirección, viene así, lineal, ya la identificó. Y para yo decir que explica relaciones complejas, hace la lineal y hace esta bidireccional, hace el círculo, ¿sí? Hace el círculo. Muy bien, ok.
Entonces, cuando el estudiante explica las relaciones lineal y la que retorna, ya está hablando de compleja. ¿Qué quiere decir? El que explica relaciones complejas es porque hace la lineal, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, frente a ello, vamos a analizar otra vez, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? A ver. Voy bajando un momentito. Letra C de casa. Explica las relaciones lineales y complejas. Si yo solamente colocaría compleja, observen ustedes aquí, si yo solamente colocaría compleja en la letra C, no hay necesidad de colocar lineal y compleja. Suficiente con decir compleja, ya de por sí lineal está dentro de la compleja. Entonces, si yo suprimo lineal, la letra C es igualita a la letra A, logro esperado. Es la misma, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué más nos dice aquí? A ver. Letra B de bebé. Elabora ejemplos de cadenas y redes tróficas que establecen en un ecosistema. Pero en este caso estamos hablando de los componentes de un ecosistema. ¿Sí? Está en la parte de arriba. Las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema. Y estas relaciones que son los componentes de un ecosistema. ¿Qué dice la letra A? En la letra A dice, explica los factores, ¿qué factores afectan la dinámica de este ecosistema? ¿Y cuál es la dinámica? Son las relaciones complejas. A ello se le llama, ¿sí? La dinámica son las relaciones complejas. ¿Qué factores influyen en estas relaciones complejas? Eso quiere decir la letra A. Recuerden que es la profundización de lo que estamos desarrollando, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí quedamos letra A, marcamos letra A. En función a la rúbrica que hemos observado, un ecosistema, tenemos aquí la respuesta de Milagros, una de las estudiantes. Un ecosistema está formado por plantas, animales y tierra. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra este estudiante? Ahí tenemos 3, solamente nos presentan los 3 niveles. A ver, ¿en dónde se encontrará? Muy bien, a ver. Ok, las alternativas son en inicio, en proceso o en satisfactorio. ¿En qué nivel de logro se encontrará? En inicio, en proceso o en satisfactorio. Esas son las alternativas. En inicio, en proceso o en satisfactorio. Porque la pregunta es ¿en qué? Ok, muy bien. Perfecto. A ver, vamos a analizar. También, siempre en el área de ciencia y tecnología, para matemática y para ciencia y tecnología, siempre nos agregan rúbricas, ¿sí? El uso de rúbricas. La construcción o el uso. A ver, ¿qué dice aquí? Tenemos, en este caso nos están evaluando cómo nosotros empleamos una rúbrica. ¿En qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra? O sea, si nosotros evaluamos bien una evidencia. ¿Qué dice satisfactorio? Vamos a empezar por el máximo. Explica las relaciones complejas. Vamos a ver. Las relaciones complejas. Un ecosistema está formado por planta, animal y tierra. Solamente los menciona nada más. ¿Establece alguna relación?
¿Qué conexión tienen las plantas con los animales y con la tierra? ¿Hay alguna conexión? Aparte de ellos, esos ecosistemas, esos elementos son macrocomponentes. Tiene que ir, pues, identificando los microcomponentes para ver las relaciones complejas. Por lo tanto, estará en proceso, describe las relaciones lineales, establece alguna relación entre planta, animal y tierra de forma lineal, me dice qué relación hay entre planta, animales y animales, tierra, no nos dice. Lo que sí observamos que identifica los componentes de un ecosistema, no expresa interacción que se establece entre ellos. Muy bien, entonces será en inicio, ¿sí? Se encuentra en inicio. Siguiente. Aquí, observen, tenemos a Vanessa, otra estudiante, envía su evidencia. ¿En qué nivel de logro ubicamos a Vanessa? ¿Sí? Este es otro caso, Vanessa, ¿en qué nivel de logro? A ver, aquí tengo Marisol. Marisol es la letra B de bebé, ¿sí? Marisol, 14 es la B de bebé. Número 14, la B de bebé. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a analizar aquí. Ya encerrado. Observen ustedes, ahí nos menciona, nos dice que el ecosistema está conformado por seres bióticos y seres abióticos, o factores abióticos, perdón. Lo menciona. Si solamente se hubiera quedado ahí, yo colocaba en inicio. Pero no, ¿qué hace? Hace algo más, ¿sí? En este ecosistema ya establece relación. El zorro se come al conejo y el conejo se alimenta del pasto, pero es una relación lineal. Muy bien. No es un ciclo, el ciclo alimenticio, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Y dónde están los factores abióticos, por ejemplo? No hace esa relación compleja. Ok, muy bien. Por lo tanto, nosotros marcamos la letra, aquí está, en proceso, ¿sí? Se encuentra en proceso, no completa, ¿no? Parecía que fuera bastante, pero no. Hasta el primer punto solamente menciona los componentes, nada más. Y luego menciona la relación lineal. Muy bien, en proceso. Siguiente. Dice, durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un docente solicita a los estudiantes que expliquen cómo creen que se realizan los procesos de respiración y fotosíntesis en las plantas. También siempre viene. A continuación se muestra la respuesta de un estudiante. Aquí está su respuesta. ¿Cuál es el error que se evidencia en la respuesta? ¿Cuál es el error? Muy bien, tenemos 60 segundos.
Muy bien, entonces en este caso me habla de procesos de respiración y fotosíntesis y me piden identificar el error. El error siempre va a estar en función a la evidencia. Observen ustedes que me dicen la evidencia. Las plantas utilizan la luz solar para hacer fotosíntesis y respiran solo de noche. ¿Por qué encerrado? Porque esa es la conclusión a la que llega el estudiante según su gráfico. Entonces, dice, las plantas utilizan la luz solar para hacer fotosíntesis. ¿Qué nos está diciendo? Que la fotosíntesis lo realiza de día. ¿Muy bien? Y respiran solo de noche. Esta palabra, aquí está, solo de noche. Recordemos que la respiración de la planta se da de noche y de día, ¿sí? De noche y de día. Por lo tanto, marcamos la letra A. Pero vamos a ir analizando, dice C. Creer que tanto en la fotosíntesis como en la respiración existe un intercambio de gases. ¿Eso sería un error? B. Creer que para que se realice la fotosíntesis se requiere únicamente de luz solar. No, no nos está indicando porque en el gráfico observen ustedes que estamos observando los otros elementos, ¿sí? Muy bien, entonces, creer que las plantas solo respiran de noche. Vamos a la siguiente. Un estudiante realiza el siguiente comentario. Las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Todas las plantas realizan este proceso tomando dióxido de carbono y produciendo oxígeno. ¿Cuál es el error que se evidencia en el comentario de la estudiante? ¿Cuál será el error? A ver, ¿dónde está aquí? Me preguntan por la número 19. Letra A. Creer que la respiración solamente se da de noche. La respiración es de noche y de día. Letra A. Muy bien, entonces vamos analizando aquí. Ah, tengo aquí otra pregunta. ¿Cuándo la relación de los factores abióticos y bióticos? ¿Se recuerdan que estábamos analizando la rúbrica? Sí, estamos analizando la evidencia. En este caso, el estudiante solamente hablaba la relación lineal con los factores bióticos, pero no ingresaba en esa relación, no ingresaba lo que es la intervención de los factores abióticos, como la luz solar, la energía solar, los sales minerales, no ingresaba en lo que era el agua, no ingresaba en lo que eran los microorganismos. Esas son relaciones complejas de los componentes de un ecosistema. Ok, muy bien. Ahora sí, desarrollamos aquí, dice, las plantas son los únicos seres vivos que realizan la fotosíntesis. Todas las plantas realizan este proceso tomando dióxido de carbono y produciendo oxígeno. Bueno, esta parte sí está bien, esta parte es correcta. El error. Acá está, vamos a marcar el error. Dice, letra C, creer que todas las plantas liberan oxígeno en la fotosíntesis. Eso sería un error. Ojo, que es liberar oxígeno en la fotosíntesis, ¿sí? En la respiración, nosotros sabemos que es inverso. En la respiración, lo cual esto no sería un error. Y asimismo,
tenemos que marcarnos lo que dice el estudiante. Algunos me dicen, profesora, la letra B, creer que las plantas son las únicas que realizan fotosíntesis. Aquí está. Son las únicas que realizan fotosíntesis. Siempre cuando nosotros identificamos un error, en este caso es de la expresión del estudiante, identificamos, dice, los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis son las plantas. Eso es lo que menciona. Creer que todas las plantas realizan, no, eso no indica. Nos dice que las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Sabemos que las plantas no son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Tenemos, hay un microorganismo, es una babosa que se alimenta de las algas y es el único ser vivo que realiza fotosíntesis. Por lo tanto, es uno de los únicos seres vivos que realiza fotosíntesis. Por lo tanto, borramos aquí y marcamos, aquí está, letra B de bebé, ¿sí? Letra B de bebé. Creer que todas las plantas son las únicas que realizan fotosíntesis. No son las únicas, ¿sí? No son las únicas. Hay las babosas verdes son las babosas verdes que consumen algas y a través del consumo, ¿sí?, de este recurso, realizan fotosíntesis. Aparte de las plantas, son las babosas verdes. Ok, continuamos. Dice, para dar inicio a una unidad de aprendizaje sobre la electricidad, una docente solicita a sus estudiantes que representen cómo funcionan los circuitos eléctricos. A continuación, se muestra la representación realizada por uno de sus estudiantes. Muy bien. ¿Cuál es el principal error? El principal error. Habíamos visto uno similar. También, de igual manera, siempre nos vienen circuitos. El principal error en su representación sobre circuitos eléctricos. Vamos indicando el principal error. ¿Cuál es el principal error? Ahí analizamos, ¿sí? Analizamos. Ir a prender el foco, porque cuando nosotros realizamos circuitos eléctricos de este tipo, que es un circuito eléctrico simple, es para que el foco prenda. Y ahí, para que el foco prenda, observen ustedes, ¿qué tendríamos que agregar para que el foco prenda, por ejemplo? Muy bien, vamos analizando. La letra C dice, no dibujar un interruptor. Vamos a imaginar que si yo le doy identifico este error y retroalimento sobre ese error, tienes que dibujar un interruptor y el niño dibuja aquí un interruptor. ¿El foco prenderá? No dibujar los polos de la pila. Y imaginemos que el niño llega a dibujar los polos aquí, arriba y abajo. Muy bien. Este circuito, este esquema, ¿será funcional? ¿Qué dice la letra? No colocar un segundo cable que va a ir del foco, perdón, aquí está, del foco a la pila. De aquí a la pila, aquí. ¿Sí? Entonces no hay un segundo cable, porque a mí me dice represente cómo funcionan los circuitos eléctricos. Entonces, si es cómo funciona, entonces es sobre su funcionamiento. Letra A, letra A. 22. Una docente está desarrollando una unidad didáctica sobre la salud y la enfermedad. Durante una de las sesiones de aprendizaje, Inés, un estudiante, comenta lo siguiente. Yo consumo frutas que contengan vitamina C, como naranjas y mandarinas. La vitamina C es buena para que no me contagie, dice, de enfermedades. Gracias a ello estaré protegida contra todas las enfermedades. La docente tiene como propósito que el estudiante reflexione sobre el error, evidenciando en su comentario.
¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para este propósito? Tenemos 3 grupos de preguntas. ¿Cuál será? Muy bien, entonces vamos a explicar, ya nos quedaría un casito, vamos a explicar. A ver, tenemos aquí la unidad didáctica, salud y enfermedad. Vamos a analizar lo que dice Inés. Dice, yo consumo frutas que contengan vitamina C, como naranjas y mandarinas. Muy bien. La vitamina C es buena para que no me contagie de enfermedades, ¿ya? Gracias a ello, estaré protegida, aquí viene, contra todas las enfermedades. Estamos identificando el error, ¿sí? Para retroalimentar, identificamos el error. Ya hemos identificado el error. ¿Qué dice la letra A? ¿Con qué frecuencia deberíamos consumir la vitamina C? No aborda el error. Se debe consumir antes, durante o después de estar enfermos. La idea es que en este caso Inés reflexione sobre el error. Al contrario, profundizamos. B, ¿qué otras frutas contiene vitamina C? Eso no es el error. ¿Crees que estas frutas son suficientes para cubrir la cantidad diaria requerida de vitamina C? Está profundizando, ¿sí? ¿Qué dice la letra C? ¿Qué función desempeña la vitamina C en nuestro cuerpo? ¿Sabías que las personas que consumen vitamina C también contraen enfermedades? Pues son preguntas que le va a permitir aquí a Inés a reflexionar, ¿sí?, sobre lo que acaba de indicar de la vitamina C. Por lo tanto, marcamos letra C de casa. Siguiente. Los estudiantes, dice, de 5º grado están desarrollando una actividad sobre la clasificación de animales. En este contexto, un equipo de estudiantes presentó a la docente la siguiente tabla de clasificación. ¿Cuál de los siguientes criterios empleó el equipo de estudiantes para realizar dicha clasificación? 1, 2, 3. Tipo de célula, tipo de reproducción o presencia de columna vertebral. Muy bien, ya María nos está enviando su respuesta. ¿Cuál será? ¿Qué descartamos aquí? ¿Cuál sí no sería, profesora? Me dicen, profesora, tipo de célula. ¿Sí? Por el tipo de célula no es. Eso es lo que está, eso es lo que evidentemente no es la clasificación, no se acerca. Tipo de reproducción. Ay, profesora, aquí sí podemos ir analizando. Por ejemplo, los sapos, reproducción, sapos y cucarachas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se reproducen? Muy bien, a través de huevo me indican aquí. Por lo tanto, tipo de reproducción tampoco puede ser. ¿Qué dice lo siguiente? Presencia de la columna vertebral. Profesora, ¿las serpientes tienen columna vertebral? Sí, las serpientes tienen columna vertebral. Y aquí marcamos. Muy bien.
Por lo tanto, marcamos la letra C de casa. Presencia de columna vertebral. Por lo tanto, ¿qué está clasificando? Vertebrados e invertebrados. Muy bien, vertebrados e invertebrados. Ahora sí, borramos todo para despedirnos. Muy bien. Para el día de mañana, tenemos ya casuísticas en el área, ¿sí? En el área de personal social. En el área de personal social. Mañana tenemos casuísticas en el área de personal social. Muy bien. Entonces, aquí está. Recuerden que el éxito solamente depende de cada uno de nosotros. Vamos a cerrar con una frase que tiene mucho que ver con el área de ciencia y tecnología. Investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Muy bien. Entonces ya nos despedimos. Buenas noches, cuídense, bendiciones. Mañana nos reencontramos a la misma hora. Mañana sí es a la misma hora. Ok, entonces sería cuestión que realice la consulta a lo que es al área de administración, ¿sí? Delcy y Agripino, que me están formulando, para ampliar el curso, ya que el examen se ha suspendido, entonces tendría que realizar la consulta, porque en ciencia y tecnología solamente le estamos dando una fecha y en personal social le vamos a dar una fecha. Quizás por ello podríamos, ¿no? Ok, Agripino, ok. Voy a hacer la consulta, ¿sí? Voy a hacer la consulta. Nos vemos, cuídense, buenas noches. Cuídense, bye bye. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.